indiqué, el maestro es un gran ponente de Zacatecas, en su tierra natal. Yo tengo familia allá y me encanta Zacatecas. ¿Quién va a presentar del grupo al maestro? Yo, doctor. Tú, adelante, mi estimado Raír, porque ya está el maestro presente. Sí. Perfecto, súper rápido. Pues primero que nada, no solamente un agradecimiento al maestro Andrés Cerellano Martínez por compartirnos esta clase. Ya nos ha compartido más clases, nos ha impartido más cátedra en el grupo de Estudio Luna. Y agradecerle de parte del doctor Gabriel Luna y de parte de todos los que conformamos Luna y Asociados y el grupo de Estudio Luna que nos permita y nos regale esta clase. Pues será un Hola, honor hola. aprender, un honor aprender. Adelante. Sí, nada más probando audio aquí. ¿Sí me escucho? Fuerte y No, claro. eso lo escuchamos perfectamente. Gracias, gracias, colegas. Oigan, pues aquí me ven conectando tarde, pero seguro como buen mexicano, si no, pues, ¿qué pues con eso? Pero pues es que hubo un tormentón, pero apenas vengo bajando de mi canoa, para que se den una idea, y restableciendo el internet y todo ese tema, ¿verdad? Pero ahí, de entrada empiezo con una disculpa y agradeciendo esta presentación. Voy a ocupar, doctores, si me pueden apoyar con alguno de ustedes proyecte el documento que mandé, porque estoy conectado con mi teléfono. Sí, maestro, si gusta, lo puedo proyectar. Permítame tantito. Ok, sí. Gracias. Bueno, ahí lo mandé al grupo es para que lo descarguen todos. Me pueden decir si ya lo Miren, pueden ver? Sí, maestro, ya lo tenemos a la es, vista. Muchas ok. gracias. Perdón, maestro, el espacio es suyo. Ey, mm, ah, sí, gracias, maestro. Está escrito a manera de artículo de ensayo, ¿verdad? Artículo académico. Porque, bueno, dije, a ver, pues es un tema interesante, ya tenía tiempo yo dándole vueltecillas, y dije, pues es un tema constitucional, ¿no? Y yo sé que en México hay mucho interés en estos temas, pero también hay mucho maltratamiento, muchas hojarasca de opiniones que lo recubren y no permite a veces llegar a su núcleo conceptual, acorde a cómo fue establecido hace más de 15 años, ¿no? Y digo, y a veces nos perdemos. Y yo dije, pues lo traté de tomar por los cuernos, no para domarlo, sino para encontrarle su forma, una estructura, para ver, a ver de qué me hablas, cómo te ordenas, cómo te aplicas, ¿no? Más porque ya he tenido algunas experiencias donde me ha tocado aplicar este tipo de bloques de constitucionalidad. Un par de ellos, o algunos no logré encontrar ya los casos, pero hubo uno más reciente que pasó ahí, que es el que se expone aquí. Y miren, este, el tema, si puede bajarle, por favor, bajarle, es bajarle hasta donde están unas citas más abajo. eh, Ahí, más arribita, página 4 creo, la página 4. Un poquito más arriba, más. Ahí, página 3 y 4. Ahí mero. Este, Miren, yo trato de abordar estos temas y la mayoría casi siempre siguiendo el mismo esquema. Saber de qué habla, cómo se organiza, cuál es su estructura y cómo se aplica. Y por supuesto, pues qué efectos puedo prever yo allá en la práctica, ¿verdad? De esa manera, pues trato de ser yo muy sistemático, ya es una práctica que se me ha arraigado mucho. Y hay algo importante. He notado que a veces no entendemos estos temas ni entre nosotros como abogados por el uso excesivo de metáforas, de analogías y de pasarnos a veces citando autores
y no hacernos caso a nosotros en nuestras propias opiniones, nuestras intuiciones, por bien, por correctas o incorrectas que sean, pero necesitamos nosotros también explayar nuestras opiniones para dialogar, ¿verdad? Diciendo, yo opino, yo pienso, yo estimo, yo planteo esta hipótesis. Yo, guiándome, por supuesto, con todo un conocimiento previo, puede ser una tradición, una escuela jurídica, etcétera. Pues, por supuesto, no la nada, nada creas, dicen por ahí. Yo no puedo partir de la nada. Hay algún punto del que parto. Y aquí yo parto del punto de tomar en cuenta la tradición. Todo lo que ya se ha hablado de esto se considera. Tomo lo que, pues en este punto nos resultó importante con un fin de crear un marco conceptual. Un marco conceptual es diferente de una mera opinión, porque trae una estructura un poco más ordenada, se enfoca en un punto específico y es un término de semántico que podemos verlo como análogo a la metodología de investigación, aquello que le llamamos opinión fundamental, ¿sí? Saber dar razones del por qué. Y esto es lo que busca este artículo y traer en esta clase. Darle un par de razones a ustedes del por qué creo yo que el bloque de constitucionalidad es la unión de derechos humanos y no un grupo de normas jurídicas. Vamos empezando con lo básico. Para analizar esto, necesitamos, la forma que les propongo es quitarle primero, para analizar el bloque de constitucionalidad hay que quitarle el carácter imperativo de la ley, esa prescripción, ese deber ser, ese mundo obligatorio, imperativo en el que nos navegamos día a día los abogados. Quitémoslo. Es una operación ficcional de hacer de cuenta que no lo tiene, ¿no? Quitémoslo. ¿Y qué nos queda? Un puro enunciado que envuelve un concepto. Y es con lo primero que trabajamos. Avanzamos 3, 4 pasos, le volvemos a regresar el carácter imperativo, el carácter prescriptivo, y ahora sí, vamos a la práctica, al pragmatismo, al utilitarismo que tanto les gusta a los del gremio jurídico, ¿no? Pero ahorita hagan de cuenta que no lo tienen y vamos a trabajar con las puras palabras y conceptos. En esto vamos a preguntarnos, ¿qué significa bloque de constitucionalidad? Esto es intuitivo. A ver, pues ¿de qué me estás hablando, no, abogado? A ver, ¿a qué se refiere esto? En la literatura hay una discusión bien interesante, porque se encuentran 4 tipos les dan 4 significados, ¿no? Aquí Cabo de la Vega tiene un estudio en los años 90, 95, son 5 paginitas o menos, pero bien puntuales. Dicen, se usa de diferentes maneras o se le da un significado de diferentes maneras según el contexto del país y constitucional en el que está siendo incrustado. Uno de ellos es meramente normativo, pues 2 son normativos positivistas, otro es como que más, si no, si le sube poquito para ver si no me equivoco, otro es más como de tipo pragmatista y otro ya es más de tipo contextual. Ah, no, funcional. Entonces, de los 4 significados que se le dan, uno es funcional, ahí como que depende de cómo para qué nos va sirviendo. Otro es contextual, es decir, va acorde a la situación de impugnación que aparece dentro de determinado estado y, y situación de impugnación. Y los otros 2 son puramente dogmático-positivistas. Para esta discusión yo tomo en cuenta el que es contextual, que nos dice Cabo de la Vega, y esto es interesante, ese se da en el contexto de impugnación, donde se nace esa necesidad del bloque de constitucionalidad. Punto número 1. 2, bájele poquito, Lick, por favor. Hay una confusión cuando hablamos de el bloque de constitucionalidad y un bloque de constitucionalidad. Si nos centramos en el artículo el y un, podemos caer en confusión de decir el bloque de constitucionalidad, en el sentido de que él nos manda una totalidad, ¿no? Como que hay un bloque general, así grandísimo, universal, y un bloque es como que particular, específico a un caso, ¿no? Esta es la interesante.
Yo aquí les propongo que no entendamos que existe un bloque general, bien estructurado, así preciso. Hay conceptos regados, ¿sí? Como el de parámetro de control de constitucionalidad, como el de validez de un acto de autoridad, de una norma jurídica, como el de la composición del bloque de constitucionalidad y muchos otros, ¿no? Son un bagaje ahí conceptual terminológico, pero que si lo vamos acoplando de la manera más coherente, nos puede ayudar a crear en lo particular un bloque de constitucionalidad. Esa es la idea. Nosotros no, yo no les vengo a hablar de cuestiones generalísimas, sino desde un punto de vista particular, un bloque de constitucionalidad. ¿Ok? Vamos avanzando. Esa es una cuestión. Y otra observación es que esto es importante, dice, eh, discutiendo aquí con Cabo de la Vega, que no podríamos nosotros definir el bloque de constitucionalidad por compresión, es decir, por una característica específica, ni por extensión. Dice él, es que, oye, es que como que no se deja definir ni por uno, ni por una característica específica, ni por de manera extensiva, por los elementos por los que está compuesto. Entonces yo les propongo a ustedes de entender que sí podemos definirlo por un rasgo específico y estructurarlo haciendo una serie de operaciones racionales, como las que vamos a ver ahorita. Si se dan cuenta, yo ya estoy presuponiendo por parte de ustedes un conocimiento básico de esto, porque es el que nos dan en la universidad y lo adquirimos algún otro en la práctica. Lecturas de tesis y hasta las propias, ¿no? Entonces, pues yo no vengo a leerles artículos, lo que leen siempre, porque eso para mí es aburrido y no incita a la discusión crítica. De esa manera les vengo a proponer una Puedan definición monitorear y y un checar la conocimiento. función de sus sistemas. Silencien su micrófono, por favor. Justo ahorita esto que El comentabas, ¿no? Muchos no siguiente. saben, porque a lo mejor no conocen los síntomas o ni siquiera desarrollaron como síntomas tal cual. Justo alguna vez aquí hicimos un reportaje sobre este tema de la enfermedad renal y lo que nos... A ver, vamos a oír ese diagnóstico, se ve interesante. Me gusta el derecho sanitario, compañero. Ah, bueno, ya pasó. Avancemos, por favor. Bájele, colega. Bájele, bájele. Miren, adelante, bájele, por favor. Bájele. Vámonos hasta ahí. Clase de referencia, por favor. Miren, hay una cuestión importante, colegas, para distinguir el bloque de constitucionalidad del parámetro de regularidad constitucional. Desde este punto de vista, acuérdense que estamos trabajando con el lenguaje, con los conceptos. Y es que el bloque de constitucionalidad podemos verlo como un objeto conceptual que se caracteriza por ser un parámetro de control de regularidad constitucional. Es decir, por conducirnos ya esta parte de parámetro de regularidad es el tema prescriptibilidad, el que nos impone ese tema de deberes, ese tema de cómo actuar a las autoridades, ¿verdad? En sus actos de autoridad y también en el tema de las normas, en el sentido de que sean respetuosas de derechos humanos. Entonces, la clave está aquí. El bloque lo construimos nosotros antes de que aparezca un caso y luego el caso detona su aplicación y en ese detonante de aplicación entra con esa noción de parámetro de regularidad constitucional, ya como juicio jurídico valorativo. ¿Sí me voy explicando? Entonces, esas son las dos diferencias. Que el bloque de constitucionalidad es el objeto conceptual de derechos humanos con el que trabajamos y el parámetro de regularidad su característica normativa propiamente hablando. Por eso ustedes en manuales de la Suprema Corte, en tesis aisladas, en libros, lo ven junto con pegado. El bloque de constitucionalidad es un parámetro de control de regularidad. O sea, se está enunciando su característica normativa que nos ayuda a generar efectos de validez o invalidez en un acto de autoridad. Ahora, esto lo dejamos aquí bien apuntado y pues está dentro de, les repito, abajo de todas esas opiniones que vamos. Lo sacamos incluso directamente de la contradicción de tesis 93. Bien.
todavía no contestamos de qué nos habla el bloque de constitucionalidad con más rigor. Mire, el bloque de constitucionalidad tiene como lo que se conoce clase de referencia, es decir, un grupo de objetos que esa palabra envuelve, y no son otros más que derechos humanos, ¿sí? Entonces son los derechos humanos y no las normas jurídicas el referente, los objetos de los que habla y sobre los que se construye un bloque de constitucionalidad. El principio, la regla, el valor, el tratado internacional, el artículo, la norma, son su envoltorio lingüístico, pero no son su componente. Nos ayuda a expresar alguna característica del derecho humano, por ejemplo, a la libertad, en sus múltiples vertientes. Nos ayuda a darle un cierto límite, un valor, por ejemplo, un límite, establecer un límite del envoltorio. En su núcleo, en su referente, núcleo referente, en su alcance del objeto del que nos hablan, todos ellos siguen siendo el derecho humano, del que nos interesa, ¿verdad? Entonces, esta es la idea que está de base. La literatura en la tradición se enfoca mucho, pero no sé por qué es como que muy temerosa de afirmarlo, porque esto nos puede dar hasta pauta de cambiarle el nombre de bloque de constitucionalidad a bloque de derechos humanos, para dejar claro de qué habla, de qué lo compone, o dicho con más rigor, qué objetos le pertenecen al bloque de constitucionalidad. Hago un resumen. El bloque de constitucionalidad es un enunciado que nos permite entender la idea de la agrupación de derechos humanos, siendo el derecho humano su referente, su objeto específico de composición, no las normas, no los principios, no los valores. No. Son los envoltorios por los que lingüísticamente nos allegamos de información de ese derecho, pero estos no son su composición, porque entonces estaríamos delegando a sabrá Dios dónde el derecho humano y nos centramos en la pura forma lingüística del principio, de la regla, de la norma. Y el derecho hacia ahí está. Pero mira el principio, aquí la composición dice que es el principio. Entonces cambiemos el enfoque. Y esto viene dado por, si le echan un ojo literal a la 293, 2011, esta contradicción, ahí está. Si le echan un estudio a lo que ha dicho el Centro de Estudios Científicos de la Suprema Corte, también ahí está. Hay un manual, hay un libro que se llama Apuntes de Amparo o Apuntes Constitucionales para el Estudio del Juicio de Amparo, algo así se llama, ahí está en la bibliografía, y ahí se establece específicamente derechos humanos. El bloque de constitucionalidad nos habla de una agrupación de derechos humanos. Y aquí es donde podemos afirmar que así está constituido o tiene un objeto de esa naturaleza dentro de su alcance. Continuamos, por favor. Bájale un poquito. Ahora sí vamos al meollo del asunto, al marco conceptual, el que está más abajo, por favor. Que ustedes vean fórmulas lógicas, fórmulas conjuntistas, proposicionales, si quieren, en algunos casos hasta diónticas, no tiene por qué espantarnos, no tiene por qué hacernos pensar, uy, es súper rígido, ay, ay, no hay que tomarlo en cuenta, porque he escuchado a autores de gran calibre afirmar esto. No es necesario traer formalismos matemáticos al constitucionalismo porque es flexible. No quiero decir quién para no echarle la bolita a Miguel Carmonel. No quiero yo decir quién. Entonces, pero hay quien lo afirma. Pero yo no sé si lo afirma desde un punto de vista de quien lo entiende a cabalidad la función o no la entiende. O ya es pues está anclado en un marco muy cuadrado a las personas que opinan así. En todo caso, nosotros no le hacemos caso a esas ideas y traemos
y yo les propongo una estructura específica. Bájele, por favor, de página, licenciado, si es tan amable. Este, mm, más para abajo. Ahí mero. Arribita donde dice definición. Ahí mero. Entonces, miren, el marco conceptual empieza definiendo, diciéndoles, no les vengo a decir cómo opinar sobre el bloque de constitucionalidad. Les estoy diciendo yo de manera fundamentada qué opino del bloque de constitucionalidad, de salida del marco conceptual. No estoy haciendo doctrina, no estoy haciendo dogma, porque el dogma no se contrasta. La doctrina depende de una escuela constitucionalista, libertarista, anarquista y con influencias ético-políticas, entre otras cosas. Yo no vengo de ese lado, vengo a agarrarlo del lógico, lado lógico semántico y por supuesto el jurídico práctico, ¿verdad? Para no mezclar valoraciones o temas políticos, porque muchos se abrazan de ahí y dice uno, pues espérate, ¿no? Yo me interesa más el jurídico. Estamos aquí. En ese sentido, miren, hay metáforas que dicen que tratan de definir el bloque de constitucionalidad como el continente jurídico de normas y principios que hablan de derechos humanos, ¿no? El binomio compuesto por la Constitución y tratados internacionales, entre muchos otros. Y este, todas esas palabritas son las que nos confunden a veces. Pero aquí en la definición es bien precisa, o trata de ser precisa. Si le baja por favor a la definición, voy a ocupar que alguien me ayude a leerla. De los 31 participantes, voy a tomar uno. A ver, ¿quién quiere participar? Para que me ayude a leer la definición. Uno, no se amontonen. Póngale zoom, compañero, al documento. No sea malo. ¿Quién le suba el zoom? Que ni yo veo ya. Sí. ¿Gusta, maestro? ¿Lo puedo leer? Sí, Def- adelante, nada más póngale zoom, ¿no? Al PDF, porque no, no las llego ya. A ver, adelante, por favor, lean. Definamos el bloque constitucional. Es la unión o suma lógico-jurídica de los DDH contenidos en la Constitución y otras fuentes de derechos humanos que permite evaluar la validez de una norma jurídica o acto de autoridad. La unión nos muestra con exactitud que la noción de bloque como metáfora envuelta en conjunto, cuyos elementos son determinados por la... Ay, es que no alcanzo a ver. Perdón. El- Álvaro, no sé si nos puedes hacer favor de hacer zoom, mi estimado. ahí está. Sí. Me perdí. Ante lo cual su definición es comprensión, igualmente nos muestra claramente la construcción o composición como un cálculo o suma lógica jurídica. De esa manera la denominación aparece inadecuada en su lugar. En vez de decirle referencia o algo parecido, se está de acuerdo con la idea de que la expresión más exacta es la del bloque de derechos humanos porque refleja el verdadero componente del mismo. Rosario 2017, página 62. En este sentido, en este trabajo de bloque constitucional y bloque de derechos humanos son sinónimos porque hablan de lo mismo. La construcción... ¿Continúa, maestro? Hasta ahí, no, hasta ahí. Miren, la idea es esta. Súbale poquito la definición. Miren, la definición no es que yo me la esté inventando, les digo, ya tiene detrás discusiones teóricas largas, de mucho tiempo, y es como hacer una especie de limpieza conceptual, de decir, vamos a quitar toda la serie de opiniones y metáforas y vamos a captar la idea que está debajo. Y la idea es esta.
El bloque de constitucionalidad es la unión o suma lógico-jurídica de los derechos humanos contenidos en la Constitución y otras fuentes de derechos humanos, que permite evaluar la validez de una norma jurídica o acto de autoridad. Eso es lo que se ha querido decir con bloque de constitucionalidad, considero, ¿verdad? Apegándome a estos temas de la base del conocimiento previo del que parte. Entonces, miren, la idea de unión es una idea lógica, y aquí estamos empleando ya términos de teoría de conjuntos intuitiva, no axiomatizada de Sermelo Frankl y cosas así. No. La intuitiva, esa que literal se aprende en la primaria, ¿no? Desarrollamos en el CEBETIS o en las prepas y aplicamos a veces en nuestra vida diaria, ¿no? Con nuestras expresiones. A veces no somos conscientes, pero la utilizamos, pero aquí ya la estamos en términos un poco más pulidos. En ese sentido, no es un binomio, o más bien la idea de binomio nos habla de dos ordenamientos juntos o unidos. ¿Se fijan cómo nos va llevando ahí intuitivamente? Entonces, ¿por qué no decirle lo que es? La unión de derechos humanos. Pero con esto de derechos humanos estamos dejando claros lo que se llama clase de referencia, es decir, el objeto al que nos va a estar haciendo referencia. No dice principios, no dice artículos, dice derechos humanos, como lo establecimos hace ratito. En este sentido, pues ¿para qué queremos nosotros agarrar un bloque de constitucionalidad? Pues para evaluar la validez de una norma jurídica o un acto de autoridad. ¿Me explico? En ese sentido, esto es relevante, porque ya tenemos la definición, pero también ahí, en esa caracterización, estamos encontrando su composición, su estructura lógico-jurídica, que es de unión. Ahora sí, bájele, por favor. Y entramos en esto a la construcción, al mero meollo, al corazón de esta plática, ¿sí? La construcción de un bloque. ¿Cómo se construye un bloque de constitucionalidad? Pues, miren, aquí el juego se pone interesante, pero práctico y conciso a la vez, porque nos vamos a la yugular de la discusión. Necesitamos criterios, no vamos a andar haciendo nosotros arbitrariedades en su construcción. Necesitamos criterios lógicos y jurídicos, ¿sí? Pero también necesitamos tener bien claro de qué estamos hablando. Acuérdense, esta es mi invitación constante y parroquial, hasta en los grupos y aquí con ustedes. Hay que saber de qué hablamos. Y hay algo bien interesante, abogados. Si son quisquillosos en el estudio de la contradicción de tesis 293 y discusiones alrededor del bloque de constitucionalidad, van a encontrar lo que se llama predicados. Es decir, unos términos generales que nos ayudan a relacionar individuos con enunciados. ¿Sí? Como aquí encontramos dos. Bueno, yo tengo dos que son dos predicados fundamentales cuando hablamos de bloque de constitucionalidad. Dos predicados, que los términos son diferentes, no quiero mezclar cosas, tengo que llamarles por su nombre, lo siento. Dos predicados que nosotros los vamos, cuando hablemos, cuando argumentemos, los mencionamos, pero no paramos a ver su función. Y aquí se las muestro. Es el de pertenece a, si lo baja por favor, y el otro es el de validez. Si se fijan ya en la definición nos los arroja. Pero ¿qué queremos decir con esto? Mira, cuando decimos, mira, abogado, es que el derecho humano a la libertad pertenece al bloque de constitucionalidad. O sea, establecemos una relación entre un derecho humano y determinado bloque. ¿Sí? Mira, es que la regla tal o el principio tal pertenece al bloque de constitucionalidad. Ok, lo que nos está diciendo es que el derecho humano del que habla pertenece, no pertenece el derecho humano al que se refiere, ¿verdad? En ese sentido, también pues está la propia Constitución con los derechos humanos explícitamente ahí, o los que podemos extraer de manera implícita, y los tratados internacionales de derechos humanos.
que como ustedes saben, estos son diferentes a los generales, ¿no? Que establecen ciertas obligaciones organizacionales al Estado y otros temas afines. En este sentido, pertenece a, nos ayuda a relacionar dos cosas. Dos cosas. Bájele, por favor. Nos ayuda a relacionar un derecho humano con un bloque de constitucionalidad. Eso es lo que dice allí, en esa pequeña representación conjuntista. El derecho humano a la libertad pertenece al bloque de constitucionalidad. ¿Se fijan cómo estamos como que poniendo en medio el pertenece? ¿Sí se dan cuenta de eso? Esa es la idea. Nos relaciona estos dos objetos. Y el otro es el de validez. Pero este es más interesante, porque validez, bueno, ahí dice, es un enunciado, bueno, está mal, ahí tengo que corregir, es un predicado, si no es un enunciado, perdónenme ahí, error de dedo, es un predicado que nos ayuda a relacionar eh, tres, eh, tres objetos, un acto de autoridad, una norma jurídica y un bloque de constitucionalidad. ¿Cómo así? O sea, pues, cuando decimos el acto de autoridad es válido o está conforme a bloque de constitucionalidad. ¿Sí vamos viendo eso? O la norma jurídica es acorde a el al bloque de constitucionalidad. Ahí estamos diciendo A es válido en B, o sea, el acto de autoridad es válido en cierto bloque de constitucionalidad. Entonces, de esta manera predicamos ese tipo de relaciones. Y por eso les digo que estos son los que ustedes les propongo, por supuesto, no les impongo, les propongo racionalmente, eh, utilizarlos en su lenguaje cuando hablen de bloque de constitucionalidad. Afirmar ya sin pelos en la lengua, el derecho humano tal pertenece al bloque de constitucionalidad, conformado por, ahora sí vienen los artículos, principios, ¿verdad? Porque hablan o está construido a razón de ese derecho humano a la libertad, a la seguridad jurídica, al debido proceso, al que ustedes gusten y manden, eh, que se relaciona el salario mínimo vital, etcétera. Afirman su pertenencia, pero recae una obligación. Tienen que demostrarlo argumentativamente, ¿sí? Y esa es su chamba en amparo o ahí en las audiencias donde lo plantean. ¿Por qué sí pertenece o por qué no? Bueno, y el de validez es en términos muy similares ese predicado relacional, ¿verdad? No enunciado, predicado, de por qué el acto de autoridad es válido ante cierto bloque de constitucionalidad, ¿sí? Nos relaciona, es binario porque nos relaciona dos objetos, un acto de autoridad y un bloque. Así es sencillo. Ahora, aquí tenemos ya los enunciados, ya está abajo, ¿no? Los ejemplos. X es válido al estar conforme al bloque de constitucional. Yo sé que los han leído a lo mejor en tesis, de jurisprudencia, en artículos, en las propias sentencias, amparos directos en revisión, etcétera. Pero esa es su esencia, ¿no? Sobre esos dos vamos construyendo estas nociones del bloque. Bien. Y abajo viene ya, pues, por necesidad académica, la justificación de dónde es la formulita eh, semántica de donde saco la clase de referencia, que estos objetos están ahí y no nos vamos a atorar. Le bajamos, por favor. ¿Qué llevamos hasta este punto, colegas? Van a decir ustedes, pues puro enredadero, ¿verdad? Ya sé. No, 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 eso no es por ahí. Lo que llevamos ahorita es planteadas estas ideas, que a veces no hemos logrado entender el bloque de constitucionalidad porque hay mucha opinión que usa metáforas y analogías que nada más lo recubre como si fueran hojarascas y no nos deja ver qué hay debajo. Nosotros estamos haciendo una especie de limpieza y vamos al grano. Y el grano es
que estamos definiendo el bloque de constitucionalidad como la unión lógico-jurídica de derechos humanos que nos ayuda a evaluar un acto de autoridad o una norma jurídica. Y en esa noción de unión, quitamos las metáforas y le llamamos por su nombre, en términos lógico-jurídicos. Lógico de teoría de conjuntos intuitivo. Y seguimos penetrando. A ver, ¿qué más se dice del bloque de constitucionalidad? Ah, pues que cierto derecho humano pertenece a un bloque de constitucionalidad para poder evaluar un acto de autoridad. Pero también en esa evaluación es una validez del acto. Y este es otro predicado, otra figura del lenguaje importante dentro de la composición del bloque de constitucionalidad, que nos remite al juicio ya valorativo propiamente, ¿verdad? En el campo pragmático. Entonces, ahí tenemos ya esas palabras con las que tenemos que tener claro. Pero ahora, sigamos en la construcción, pero criterios, necesitamos un criterio lógico. Y como decimos que el bloque de constitucionalidad es la unión de derechos humanos, pues el criterio es el de la unión, ¿no? El criterio de unión de conjuntista, que no es otra cosa más que afirmar que un derecho humano pertenece al bloque de constitucionalidad, ahora sí, porque está en la Constitución o porque está en un tratado internacional, o en un valor, en un principio, etcétera. Ahí hacemos como una especie de búsqueda de dónde lo hallamos. Ah, me lo hallé en una, en una Tratado Internacional de Derechos Humanos. Ah, pues ahí afirmo que está. Y ya entran, por supuesto, el tema normativo, que el artículo primero, que el 133 de la Constitución, el 15 para ver que está ratificado, que está vigente el tratado. Ya todos esos temas formales, ¿verdad? Que no vamos a atorarnos porque pues, es seguramente de lo que les hablan en la mayoría de cursos. Vamos a darlos por presupuestos, que ya lo sabemos, es cosa básica. Pues ahí está. Nosotros andamos buscando aquí y allá y encontramos uno. Pero para poder afirmar y iniciar la construcción del bloque, lo tomamos y ahora sí decimos, pertenece al bloque. Ahí está. Ese es el criterio lógico. Está en uno o está en otro. En la Constitución, en un tratado, en una norma. Pero formalmente es un criterio de unión. ¿Ok? Y ahí tenemos su definición. Para negar la pertenencia, pues tenemos que hacer ya trabajo indagatorio, ¿verdad? Para decir que ese valor, ese principio, esa norma, ese tratado, no tiene ese derecho humano. O más todavía, no está en la Constitución. Entonces no pertenece al bloque porque no está escrito, previsto en ningún lado. Esto ya es un punto extremo, pero es una cuestión lógica también, muy interesante que podríamos indagar nosotros. ¿Dónde no hay derechos humanos? ¿Eh? Estaría interesante, ¿verdad? Continuamos, por favor. Este es el criterio lógico, el criterio de unión. Vamos avanzando para ver el jurídico. Ahí está, hasta ahí. Un poquito más arriba, ahí mero. Ahora, ¿qué criterios jurídicos tomo en cuenta y les propongo a ustedes para evaluar esta construcción? Pues que no existe un y solo un bloque de constitucionalidad en México. Acuérdense lo que dijimos al inicio. Se discutía su significado, se discutía si hay un o el bloque, uno generalísimo o el bloque que es dependiente del contexto de impugnación de que se trata, pero cuyo criterio de construcción no es el caso, sino criterios lógicos jurídicos, que ahí entran los jurisprudenciales, los doctrinales de la Suprema Corte, todo eso entra ahí, para no caer en arbitrariedades y mantenernos a raya. Entonces, no hay un bloque de constitucionalidad general, hay bloques de constitucionalidad. Y esto es bien interesante, porque hasta podríamos hacer en su momento cálculos con bloques de constitucionalidad y relaciones entre bloques de constitucionalidad. Y, hombre, se pone bien sabroso esto. Imagínense ustedes que serían como niños jugando con Legos, armando castillos, armando casas, armando paredes, ¿no?
por usar una especie de analogía ahí un poco burda, pero para entenderlo. Entonces, esa es la idea. El otro criterio es el bloque de constitucionalidad es un parámetro de control de regularidad. Y aquí el término clave es parámetro, señores. Y este está, pero bien interesante, porque si nos echamos un clavado al caso Radilla Pacheco, encontramos que cuando la Suprema Corte discutió esa cuestión del control difuso o el ex oficio de constitucionalidad y convencionalidad, encontramos esa palabra. Dicen ellos que hay que hacer el parámetro le dice al juez, mira, el parámetro sobre el que vas a hacer el control de constitucionalidad y convencionalidad es de todos los derechos humanos contenidos en la Constitución, tratados internacionales y jurisprudencias vinculantes y orientadoras de la Corte Interamericana. Entonces, si se fijan implícitamente, ahí va la idea de bloque de constitucionalidad. Ya venía arrastrándose desde ahí. Si conectamos ambas cuestiones, ¿va? Por el término que estamos hablando. Pero este criterio no nos arroja la identidad del bloque, porque aquí está donde la confusión. Es que el bloque de constitucionalidad es un parámetro de control de regularidad. No es su identidad. La identidad del bloque es la unión lógico-jurídica de derechos humanos. Esto de parámetro es el atributo jurídico, su característica. Así como hay una pelota, la pelota que es un objeto, puede ser roja, amarilla, verde, de fútbol. Bueno, una pelota, vámonos por los colores, que es más sencillo. Rojo, verde, amarillo. Si se fijan, el color es su característica. El objeto es el mismo, nada más cambia su característica. Aquí funciona más o menos de esa manera. El bloque de constitucionalidad es el objeto sobre el que se le atribuye ese parámetro, ese alcance que permita valorar actos de autoridad o normas. Por eso les digo que es un atributo o una característica específica, no necesariamente la propia identidad del bloque. Esto rompe, creo yo, con la confusión que puede haber. Pero ¿cuál es la diferencia? A veces se preguntan colegas, yo que doy clases en la universidad también alumnos, pero ¿cuál es la diferencia? Pues bueno, ya la acabo de expresar. El bloque son muchos derechos humanos juntos. Parámetro es la característica que tiene todo ese montón de derechos humanos, que nos ayuda a emitir juicios de valor de un acto de autoridad. Punto. Es el carácter prescriptivo que dijimos, lo dejamos ahorita de lado, ¿verdad? Ahorita se lo volvemos a poner. El siguiente criterio que se toma en cuenta en la construcción, que les propongo tomar en cuenta, es que el bloque de constitucionalidad es limitado. Sí, pues aquí es de fuerzas tomar en cuenta la 293-2011, con sus famosas restricciones, ¿no? Que si encontramos una restricción en la Constitución, hay que estar a la restricción de la Constitución. Y eso nos da nos limita el alcance del bloque. El alcance visto en aquella función de parámetro de control, de emitir juicios valorativos acerca del acto de autoridad, como para pasar por alto la restricción e imponer, darle mucho más peso al derecho humano so pena de desbalancear el sistema jurídico. Entonces, si vamos viendo, el bloque constitucional es limitado por la restricción que se impone a estos derechos humanos, ¿sí? En ese sentido, cuando la Constitución establece alguna restricción, esta es la que debe de prevalecer frente a cualquier tipo de norma que disponga lo contrario. O sea, si un tratado internacional no lo extiende,
quédese con lo que dice la Constitución, porque al fin y al cabo tutelan el mismo derecho humano. Ya sabemos que esto es el dilema bien sabroso, candente, interesante, y también ahí bien hojarasqueado, bien opinado, bien, creo yo, mal tratado de la prisión preventiva oficiosa y pues ahora con la reforma constitucional que nos dice que hay que apegarnos a la literalidad, ¿no? Es un problema abierto. De momento yo no les tengo alguna especie de hipótesis viable, manera de respuesta o de solución. Sigo en el estudio, porque esto en parte me cayó, hago el paréntesis, me cayó a mí como un bote de agua fría, ya que yo uso mucho la interpretación literal y sistemática. Todo iba bien hasta que me la pusieron en la Constitución. Ahí dije, ah, caray, como que, ¿qué está pasando aquí, no? Ahí ya no me gustó tanto. Eso es lo que estoy tratando de decir, a ver, ¿cómo vamos a darle la vuelta? Ya traigo unas pistas, unas intuiciones ahí dándole como que por el principio pro persona, por el lado del artículo primero, pero entra otra vez el caso Radilla Pacheco y con este alcance eh, hasta de la presunción de constitucionalidad de las leyes, ¿no? En fin, no les tengo una propuesta, cierro paréntesis y continuamos. El último criterio es que si es un cuerpo normativo el que tiene el derecho humano, únicamente pues consideramos el artículo de ese cuerpo normativo que contiene el derecho humano. Esto es ultra super archisabido, ¿sí? Es básico que se dice en los cursos. No metas todo el tratado internacional, nada más el artículo que te sirve, porque ese artículo es el que habla del derecho humano y ese derecho humano pertenece al bloque de constitucionalidad. Mételo nomás ahí, mete ese derecho humano ahí, mándalo para allá, ¿verdad? Para vislumbrar con más fuerza su alcance al momento de que evaluamos el acto de autoridad, es decir, al momento que hacemos el eh, parámetro de control de regularidad constitucional. Esa es la idea. Bien, y esa fórmula, eh, esa representación conceptual que está ahí conjuntista, no se asusten, en realidad es muy sencilla porque todos los términos ya están definidos, ya nos dice sobre qué designan, qué concepto nos hablan, pero el punto es que así es como yo veo que conceptualmente se representa un bloque de constitucionalidad, como la unión entre constitución y la unión de muchos otros eh, bueno, es que aquí se llaman índices, muchos otros principios, reglas, normas o tratados, ¿sí? Por eso es se representa por esa U grandota, ¿no? Una gran unión. O sea, todo este tipo de principios, valores que nos hablan de derechos humanos, los juntamos y lo ponemos unida a la Constitución. No es que la Constitución esté por un lado y los tratados por otro, sino que, acuérdense, son todos juntos, porque hablan del mismo o los mismos derechos humanos, ¿sí? Y es como esta idea de unión generalizada, exactamente, bien subrayado ahí, compañero, ¿sí? Es un criterio también lógico, no quise parar ahí, pero acuérdense que ahí tiene que pasar, no vamos a meter todo a capricho, tiene que pasar como una especie de consideración, ¿verdad? Que sean válidas, que estén ratificados por México, pues que no contravengan la Constitución, ¿sí? Pero al menos tiene que ser uno, esta es la idea. Constitución, esa la tenemos ahí de base, es de base, pero ya todos los demás, a veces nada más puede ser uno. Por ejemplo, un tratado internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos.
Y ya, Constitución unida a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque las dos hablan del derecho a la seguridad jurídica, por ejemplo. Ahí tiene. Se cita el artículo de la Constitución y se cita el artículo del tratado y ya tenemos el bloque de constitucionalidad. Punto. ¿Verdad? De manera muy simplista, por supuesto. Continuamos, por favor. Entonces, esa es la idea de esta representación conceptual que nos refiere ya el bloque completo, no su pequeña definición de bloque, sino ya todo visto como la unión entre diferentes tipos de ordenamientos jurídicos. Ahora, acuérdense que esta propuesta de entendimiento de bloque de constitucionalidad y su construcción de que buscamos la norma valor principio que nos habla del determinado derecho humano, que está limitado, eh, adquiere las condiciones de las que hemos venido hablando. Uno, que no es un modelo general. No estamos hablando de el bloque, sino de un bloque que nace de determinado contexto impugnativo, que funge como parámetro de control y es limitado, restrictivo a lo que diga la Constitución. Y esto que sigue sí es eh, importante porque ya no lo encuentran en la literatura, sino que es por propia necesidad de construcción, pero va a ver qué opinan. El bloque de constitucionalidad del que estoy hablando es conmutativo, es decir, el orden en el que ustedes incorporen las fuentes de derechos humanos no altera el contenido del bloque. Es decir, si van a hablar del derecho humano a la libertad de expresión, si van a construir un bloque para eh, poder evaluar un acto de autoridad acerca que restringe la libertad de expresión, no importa cómo los ordenen, pueden hablar de constitución y luego enseguida poner un principio, y luego poner un valor, y luego poner un tratado internacional. No necesariamente tiene que ir primero el tratado, al menos en este entendimiento, porque no estamos haciendo una especie de jerarquización interna del bloque, sino que nos interesa el que hable del propio derecho humano. ¿Ok? Entonces, esto nos conduce a lo que se llama idempotencia. O sea, que las normas de derechos humanos que ya están en la Constitución no ganan ni pierden valor por estar también en tratados internacionales. Porque esta es una idea. Ah, pues si me traigo el tratado internacional, uff, pues ya le voy a dar más valor. No, no lo gana ni lo pierde. Pero, pero, sí refuerza su visibilidad y utilidad en la evaluación del acto de autoridad. Acuérdense que no hay jerarquía entre derechos humanos, sí hay jerarquía entre normas, ¿verdad? Pero la idea es que se refuerce su visibilidad al decir, mira, no nada más lo tenemos aquí en México, también reconocido a nivel internacional. ¿Me explico? A eso me refiero con eso de que se refuerza su visibilidad. También está previsto en el tratado. Ahí estamos haciendo referencia a reforzar su visibilidad, a una cuestión idempotente del bloque de constitucionalidad. ¿Va? Siguiente. Y por último, es asociativo, es decir, y esto sí es interesante, yo le encuentro aquí una cuestión interesante, porque permite modulaciones, o sea, aquí ya nosotros podemos agrupar las fuentes por su tipo. Mira, pues está la Constitución aquí, ahí está, el primer elemento, al que le vamos a unir reglas, principios, normas, valores, tratados internacionales de derechos humanos. Jurisprudencia también se me andaba pasando, claro que sí. A ver, ¿y si las agrupamos? Primero, el Tratado Internacional con la jurisprudencia de la Corte Interamericana que me interpreta tal artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo. Pues póngalo ahí.
cita el artículo que habla del derecho humano a la libertad de expresión y luego la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No pasa nada. Los está asociando para entenderlos mejor. ¿Sí? Y ahí también podríamos decir, y esta es otra cuestión, que puede haber bloques por fuentes de origen o hasta por jerarquía. Puede existir, darse la existencia de un bloque de constitucionalidad cuyos componentes sean eh, un, pura cuestión de tratado internacional. ¿Me explico? Así ustedes, bueno, ¿y la Constitución dónde queda? Pues ahí está previsto como bloque de constitucionalidad, pero acuérdense nuestra definición, o está en la Constitución o está en el Tratado Internacional. En cualquiera de estas fuentes me permite incorporarlo al bloque. Pertenece al bloque del derecho humano, ¿sí? Entonces ahí podemos ordenarlos por fuentes, por principios, por valores. Hasta ahorita yo no he visto uno, pero la posibilidad lógico-jurídica está. Entonces, ¿cuál es el punto, colegas? Que ustedes tienen que construir, justificar y aplicar el bloque. Ahorita hemos ido viendo cómo se construye y justifica. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De esto de construcción. Bájele por abajo, por favor. Vamos a ver un ejemplo de cómo se construye. El derecho humano al mínimo vital. Sencillito, miren. Digamos que tenemos el derecho humano al mínimo vital. Nos echamos un clavado a, a un tratado internacional o como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y vemos ahí que en el artículo 7º nos habla del derecho humano al mínimo vital. Ah, pues lo traemos. Pum. Y ahí lo tenemos. Y vemos el de la Constitución. Ah, pues tenemos el 1, 2 y 123. Ah, pues lo ponemos ahí ya. Porque nos hablan del derecho humano al mínimo vital. Y tenemos el otro. Ajá. Y tenemos otro más. Bájele, por favor. Bájele, por favor. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que el artículo 26 pues, nos habla también de este tema del salario digno. Entonces, nosotros racionalmente, como buenos abogados, hacemos esta operación de razonamiento que nos dice que el bloque de constitucionalidad es la unión lógico-jurídica del derecho humano. Pero nosotros hablamos que el derecho humano lo hemos encontrado en la Constitución, en el Tratado Internacional y en 2 tratados internacionales. Y los unimos todos. 1, 2, 123, 7 y 26. Esos son los artículos, el envoltorio de enunciados normativos que nos hablan de qué? Del derecho humano al mínimo vital. Entonces, lo que ustedes ven a veces en sentencias y tesis aisladas, de que parámetro de regularidad constitucional previsto y viene el listado de artículos, yo lo veo de esta manera. Ahí todos esos artículos los traduzco por el derecho humano que es, o los derechos humanos. Aquí nada más tratamos uno, pero puede ser que sea derecho humano al mínimo vital, derecho humano a no ser esclavo, etcétera. Así que puede haber derechos humanos que tutelan 1, 2 o hasta más, bloques de constitucionalidad que van a tutelar 1, 2 o hasta más derechos humanos, ¿sí? Y ya, si quieren, le ponemos el nombre, el bloque de constitucionalidad del derecho humano al mínimo vital, para que quede claro de qué estamos hablando. Hemos tomado clases en el Centro de Estudios Luna, sí señor. ¿Vamos bien? Que se note ahí el cachelo luego, que no haya dudas ni reticencias, como dicen los jueces. Entonces, al crearlo, no hay necesidad que ustedes usen este formalismo. No, esto es para que ustedes cuando estén, mi propuesta es esta, cuando estén sentados en su escritorio tomándose el café, mordiéndole a la torta, renegando con los niños, yo qué sé, o ahí con los términos, lo que sea, estén ustedes ahí echándole mano en una hoja, ustedes. Ya en sus argumentos, pues nada más van a citar, por supuesto, los artículos.
y van a establecer los argumentos que correspondan en el sentido, eso sí, de dejar bien claro que esos artículos hablan del derecho humano tal, y por eso los estoy citando, ¿va? Entonces, hasta aquí vamos apreciando ya cómo se construye de manera lógico-jurídica, con qué criterios, y no al capricho o a modo. Cualquiera puede seguir el mismo procedimiento, y esto es lo interesante. Esto sería contrastable, ¿verdad? Hasta cierto punto. De esa manera, cuando vamos a presentarle, a proponerle al juez federal, tribunal, etcétera, a la autoridad, el bloque de constitucionalidad, que vamos a decirle, mira, te propongo este bloque de constitucionalidad que habla del derecho humano al mínimo vital. Pues hay que darle razones. Una de ellas es tomar en cuenta el contexto normativo, el empírico normativo donde existe la norma o el acto de autoridad que estamos proponiéndole al juez evaluar como inconstitucional. El contenido y alcance del derecho humano involucrado, esto es base. A muchos abogados no les importa, yo he visto amparos que se queda uno esperando, ay, ¿de qué trató no el derecho humano? ¿No? Decir de qué trata. Esto ya, para eso nos sirve el bloque de constitucionalidad, para eso nos sirve los principios y valores, jurisprudencias, para darle contenido y alcance al derecho humano que está ahí. Hay que sostener la pertinencia de cada uno de esos numerales que citemos, porque este valor es importante dentro del bloque, en el sentido de que cómo me da el contenido o qué alcance le da al derecho humano. ¿Para qué me sirve, pues? Si nada más lo cito para que se vea bonito y yo verme como sabio, pues nomás para eso sirvió, pero no para resolver la cuestión. ¿Por qué contribuyen al parámetro de control constitucional? Es decir, ¿por qué contribuye a que a que el juez emita un juicio valorativo acerca del acto de autoridad o norma jurídica? ¿A qué le va a contribuir a él? Hay que proponerle. Mira, te sirve porque vas a poder ver que en este argumento que hace el juez me usa como medio y no como fin, por ejemplo. ¿Sí me explico? ¿Por qué no contradice la Constitución o alguna restricción en la misma? Híjole, está bien sabroso cuando el caso lo amerita, ¿verdad? Y aquí a veces, hasta a mí me pasa también que se atora uno, pero se echa uno un clavado a la literatura de derechos humanos. Para eso, echarnos un clavado, no a las opiniones, sino a las ideas que hay para poder argumentar, obtener ideas, hacer ese ejercicio heurístico que se llama, ¿no? De agarrar ideas para poder explicar por qué no contradice. Y ahora sí, al final, proceder a la afirmación de validez o invalidez del acto de autoridad o norma jurídica que violenta ese parámetro de regularidad constitucional. Ustedes pueden tomar la teoría argumentativa que les plazca, el modelo de Toulmin, el de Alexi, que se les dé su gana, son libres, pero consideren en algún punto de su argumentación introducir esta información, porque es por la propia necesidad del bloque que estamos proponiendo, se tome en cuenta dentro del parámetro de control constitucional. Dale esos mínimos al juez. ¿Ok? Siguiente, por favor, bájele. Y paramos aquí. Entonces tenemos el bloque de constitucionalidad, o sea, ¿qué es? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo justificamos? ¿Cómo lo aplicamos? Ahorita nos falta eso, lo dejamos al final. Ya la aplicación, ahora sí viene aquí el parámetro de regularidad constitucional. Este es el primer punto. La aplicación de un bloque de constitucionalidad viene dado por medio del parámetro de regularidad constitucional. Esto es lo que nos ayuda a aplicar el bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Acuérdense, parámetro es una cuestión prescriptiva, una cuestión ya de imposición, de práctica, de uso, de
un individuo frente a la norma. Ya no estamos en el puro campo del lenguaje, ya estamos en el campo, ya no estamos en el puro campo conceptual, ya estamos en el campo de cómo usamos esos conceptos llamados derechos humanos. Y lo usamos con el parámetro de regularidad constitucional. Entonces, este parámetro yo les propongo entenderlo de esta manera. No se asusten con esos símbolos. Ahorita van a ver que es bien sencillo. Yo les propongo, sí, a manera de hipótesis, por supuesto, entenderlo como una operación racional que nos relaciona el bloque de constitucionalidad, el acto de autoridad o norma jurídica, con la validez de cualquiera de estos dos. O sea, estamos ya en el campo jurídico, que son todos esos artículos, esos valores, esas normas, esos tratados, pasarlo al jurídico evaluativo, pasarlo a decirle al juez, mira, este acto, este simple auto de admisión de la demanda es inválido, o sea, es inconstitucional, porque el bloque de constitucionalidad que trabaja, que tutela el derecho humano tal, y empieza la argumentación evaluativa del por qué es inválido ese acto de autoridad. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, hay dos criterios, también están sujetos a discusión, ¿verdad? El acto de autoridad o norma es válido si respeta todos, ojo con las cuantificaciones, todos los derechos humanos. Si nada más es uno, el que tutela ese bloque de constitucionalidad, pues que lo respete, ¿verdad? Si son dos, que respete los dos. Si son tres, que respete los tres. Cuatro, los cuatro. Si de cuatro derechos humanos nada más me respeta tres y uno no, ese acto de autoridad o norma es inconstitucional. O sea, es inválido, acorde al parámetros de control constitucional. O sea, acorde al juicio valorativo guiado por el derecho humano, tutelado en el bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Se fijan todos y alguno. Aquí esto es la belleza de la lógica, ¿comprendes? Gusta ese punto, ¿verdad? Y por los alcances jurídicos y racionales que tiene, ¿verdad? Entonces, aquí es la cuestión. En términos simples, ¿qué hacemos? Esto sí creo que vale la pena leerlo, porque pues, es bien claro. Lo que se trata, o lo que les estoy tratando de decir es que hay que pasar el acto de autoridad o norma jurídica a través del bloque de constitucionalidad usando el parámetro de regularidad constitucional, o sea, el juicio jurídico evaluativo. Y si el acto de autoridad o norma respeta los derechos humanos que están tutelados en el bloque, entonces es válido. Si no, pues es inválido. O sea, constitucional, inconstitucional, convencional o inconvencional. ¿Sí? Acuérdense, el bloque de constitucionalidad, yo propongo que, acorde a las fuentes, al conocimiento previo en el que me estoy basando, nace en un contexto de impugnación. Y si acorde a ese contexto se da inconvencional, ganan, pueden ganar lo que estén ahí litigando del caso, de lo que se trate, ¿verdad? Es que a lo mejor un tipo penal sea inconstitucional y salga el cliente en libertad, que se levante un embargo, etcétera. ¿Sí? Entonces la idea es esa, ¿no? Como que paso el acto de autoridad por el filtro del bloque, del derecho humano que está ahí tutelado. Y luego ya digo, es válido, es inválido. Ese es el parámetro de control, o el parámetro de regularidad constitucional, colegas. Eso es lo que está abajo, considero, de toda esa maraña de opiniones que abundan. Siguiente, por favor, colega. Vamos a ver una aplicación real para que vean que no son puras elucubraciones, porque por ahí a veces en los grupos me
Me dicen, bien bonito en teoría y todo, pero ¿cómo lo aplico? Y a veces se les dice cómo hacerlo, pero como que no se capta en los grupos de WhatsApp. Entonces aquí la idea es esta. Se puede aplicar al estudio de problemas y a casos de litigio. Hay un problema bien interesante, fíjense que me movió, se los comparto. Y les pregunto, y esta es hasta pregunta a veces universitaria, la remisión que hace la Constitución a las normas de derechos humanos de los tratados internacionales implica que dichas normas tengan naturaleza constitucional. Uy, esta pregunta, ¿cómo detonan los constitucionalistas? No, no puede ser que tenga naturaleza constitucional porque el poder constituyente exploran respuestas, ¿verdad? Pero vamos a ver a cuáles llegamos. Yo les propongo tres. Sí, sí pueden tener eh, naturaleza constitucional, pero vista esta como atributo lógico jurídico, asignada por un operador jurídico como un juez, un magistrado, un ministro, o yo como abogado. Yo se lo atribuyo. Dos, es un pseudo problema, porque acuérdense que la unión es idempotente. O sea, el bloque de constitucionalidad tiene la característica de ser idempotente, lo que implica que las normas de derechos humanos ya incorporadas en la Constitución no ganan ni pierden valor por estar también en tratados internacionales. Entonces, no hay, como que no tiene sentido estar hablando de esta remisión, aunque la haga la propia Constitución en sus artículos primeros 133, que nos remita para allá. O sea, no tiene sentido, es un pseudo problema. Los pseudoproblemas nacen de un mal entendimiento conceptual de los conceptos fundamentales del derecho constitucional. Por eso es un pseudoproblema. O bien, si entendemos por naturaleza el origen derivado de la soberanía del pueblo, pues evidentemente no. La respuesta más obvia es que no. Los que eh, nos conduce el- el conocimiento generalmente aceptado, del que también yo estoy de acuerdo, ¿verdad? No tendrían naturaleza constitucional las normas de derechos humanos de los tratados internacionales, porque no hay un proceso del poder constituyente que haga que nazca un tratado internacional a modo de constitución, ¿verdad? Estos ya son acuerdos del Estado que pasan por todo un proceso a través del Senado y Poder Ejecutivo, entre otros, ¿no? Entonces, estas son respuestas. ¿Y cuál es el meollo del asunto? Que nunca nos definen qué entendemos por naturaleza. Si atributo lógico o si naturaleza propiamente del origen, ¿verdad? Del origen de la norma de derecho humano. Como esta metáfora de donde fluye su nacimiento. Entonces, aguas con este tipo de preguntas tramposas, ¿ok? Estas son las tres respuestas. Yo me inclino por la primera y según como me la definan, pues por la tercera. Entonces, defínanme por naturaleza, ¿qué voy a entender? Y vamos a ver dónde cae la respuesta. ¿Qué voy a entender por naturaleza? Y vemos la respuesta que hay. Esta primera aplicación. Segunda, caso concreto. Vámonos, recio. Ya para ir terminando, compañero. Bájele, por favor. Ok. Aquí, pues ya acentuamos, ahora sí, el carácter normativo, imperativo de la norma, ¿verdad? Dijimos hace ratito que con el parámetro de regularidad le estábamos regresando lo que le quitamos, ese atributo normativo, imperativo, y aquí se lo vamos a acentuar, porque ya es un hecho. El hecho es básico, se los sintetizo. A una persona le embargan su salario. Esta persona era servidora pública, daba clases en una prepa. Le embargan el 30% del excedente de su salario. El abogado que llevaba el caso, no era yo, era otro, hace un incidente de nulidad de actuaciones. Trata de anular el emplazamiento y
Eh, a ver si dice ahí también el embargo, colega. Y bájele, por favor. Trata de anular el emplazamiento y pues la diligencia de requerimiento de pago y embargo a través de un incidente, ay mero, a través del incidente de nulidad de actuaciones, ¿sí? Ajá. Hace el incidente de nulidad de actuaciones, la jueza de primera instancia emite su interlocutoria y dice que no hubo pues, la suficiente argumentación ni pruebas para decretar la nulidad, ¿verdad? Y declaró subsistente y válida la diligencia de requerimiento de pago y embargo. Y ya la persona viene, platicamos, digo, bueno, el tema no es el emplazamiento, es la subsistencia de la validez de la diligencia de pago y embargo, donde le embargaron el 30% de su salario. Esto se da antes de que saliera una jurisprudencia que declaraba como inembargable el salario en ciertas circunstancias. Se dio antes de eso. Y bueno, se hace un amparo indirecto ante un juzgado del juez de distrito y se planteó la aplicación de determinado bloque de constitucionalidad, sí, que detecte existente en la literatura eh, del Poder Judicial Federal. ¿Sí? Ya estaba un bloque de constitucionalidad creado, ¿sí? Yo empecé a crear el mío, dije, a ver, vamos bueno, no el mío en el sentido de la necesidad del caso, no por cuestión subjetiva arbitraria, a eso me refiero. Y que detecté algún par de artículos, me aboqué a la búsqueda y detecté que ya había uno construido. Dije, viene para acá, analicé los artículos y entonces se va al amparo, se plantea como acto de autoridad, pues esta resolución, ¿verdad? De la, de la resolución interlocutoria del incidente de nulidad de actuaciones. Ese fue el acto de autoridad sobre el que se buscó que se aplicara el parámetro de control de regularidad basándome en el bloque de constitucionalidad, dicho en términos más cristianos. Es lo que le propuse al juez, ese acto de autoridad, es el que le propuse al juez que dijera que era inconstitucional. Entonces, se concedió el amparo y se revocó la sentencia y se le liberó el embargo. Y pues bueno, ya tengo entendido que el juicio avanzó, pero ya no le pueden embargar el salario, ¿verdad? Y ya no supe yo en qué acabó el tema, pero este era el objetivo. Vamos a continuar para ver cómo se da todo lo que hemos hablado. Miren, ¿qué es lo que se va a evaluar? Esto es importante. ¿Qué pretendo yo evaluar a través de un bloque de constitucionalidad? Aquí se trató de una resolución interlocutoria del incidente de nulidad de embargo. Bueno, de nulidad de actuaciones, ¿verdad? Que dejó subsistente el embargo. Ahora, ¿de qué iba yo a tener que hablar en mis conceptos de violación? De la, ay, ¿cómo dicen? Del infundado acto de autoridad que emitió de manera temerosa el juez. No, ese tipo de discursos no, sino propiamente del acto de autoridad que confirma la validez del embargo sobre el excedente del salario de un servidor público. Yo tenía que acotarme a hablar estrictamente de eso, no hacer valoraciones morales ni subjetivas. Ahí está. ¿Qué derecho humano se veía violentado? El derecho al mínimo vital. Ese era, ese era el que iba a estar dirigiendo, en parte, mi discurso. Pero ¿de qué habla este derecho humano? Pues yo tenía que saberlo, ¿no? Y el juez también. Pues de la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. De ahí que el mínimo vital no se reduce a una perspectiva cuantitativa, de dinero, de los 500 pesos que le estaban quitando, sino que es cualitativa, o sea, tiene que ver con el campo ya de índole también valorativa, eh, del sistema cultural y social, toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona. De esa manera, cada gobernado tiene un mínimo vital.
Yo puedo vivir con 10,000 pesos al mes. A lo mejor Ofelia no, dice, yo ocupo 30, más 40, porque vivo en Ciudad de México y hay mucha gentrificación ya. Ocupo 40 al mes. Su mínimo vital está ahí. El mío está en 10, es diferente. Es una cuestión que atiende a las circunstancias, modo, lugar de vida, y no nada más a cuestiones de dinero. Entonces se le da ese tipo de contenido, ¿verdad? Y a través de eso, pues viene el bloque, viene dado en parte por el bloque de constitucionalidad que está abajo, que en este caso, acuérdense, puede ser por la Constitución o cualquier tratado internacional, norma o principio. Aquí se construyó sobre la base de la Constitución General, solamente, sin descartar, y aquí les va un punto bien, bien interesante y chido para ustedes, colegas, que ustedes pueden agarrar este bloque de constitucionalidad y agregarle, si es a su interés por las circunstancias del caso, agregarle otra fuente, una regla, un valor, un tratado internacional de derechos humanos, un principio que hable de el derecho al mínimo vital. Ya vimos arriba un par de tratados como el de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? En el artículo 26, si más no recuerdo. ¿Para qué? Pues no va a cambiar el valor del derecho humano, pero lo fortalece sumándole su visibilidad, su fuerza, en el caso de que se trate, ¿no? Dándole una mayor precisión a ese carácter cualitativo del que habla el derecho humano. Entonces, esto es lo suave, lo interesante, lo que me fascina de esto, que esto no es estático, esto no es dogmático, es lógico jurídico. Y hay un principio de lógica que se llama el principio de adición. Eso es para proposiciones. Pero si lo traemos colado a este tipo de argumentos vistos como simple proposición, le podemos adicionar un artículo de un tratado internacional. Si lo vemos con el rigor que lo estamos viendo, que es el de unión lógico-jurídica, por la definición de unión, de A unión igual a pertenece a B o X pertenece a C, etcétera, podemos nosotros adicionarle otro. Y ya esa adición que estamos haciéndole, esa suma, ese trabajo, ya nos da a nosotros dentro de nuestro control en el sentido lógico, jurídico, no arbitrario, una amplitud del bloque para protección del derecho humano y poder evaluar mejor el acto de autoridad por la norma. Y le proponemos al juez, sobre la base de algo que ya existe, sumándole algo novedoso, razonado, justificado y claro, armas para que emita su resolución justa. Entonces, esto es lo interesante de esta propuesta que les estoy haciendo y de cómo se aplica en la práctica. Lo agarro, le sumo, lo razono, lo aplico para evaluar. ¿Ok? ¿Cómo se evaluó? Acuérdense, si vamos a hacer esto, tenemos que acordarnos. Este derecho humano también pertenece al bloque y hay que razonar por qué. ¿Sí? Continuamos ahora sí. ¿Qué se hizo en el parámetro de irregularidad constitucional? Visto con esta representación conceptual que es como una especie de representación conceptual del razonamiento que hacemos, pero en el sentido de la operación conceptual que nos muestra el proceso del parámetro, es de esta manera. Así bien explícito se dijo. El acto de autoridad se trata de una violación a un derecho humano al mínimo vital consagrado en el parámetro de regularidad constitucional, derivado de los artículos tal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese párrafo es el procedimiento jurídico evaluativo o ya la aplicación del parámetro de regularidad constitucional. ¿Me explico? Cuando pronunciamos eso, ya estamos aplicando el parámetro de regularidad constitucional. Vamos más para abajo. Ahí donde dice argumento principal de la autoridad. Por supuesto, acuérdense, para sacar un acto de autoridad de una norma, pues tenemos, si es un acto de autoridad como una resolución, un auto,
o cualquier otro, tenemos que atacar fundamentos y motivos. Esto es básico. Argumentos principales, accesorios, si aplicó o no aplicó, dejó de aplicar una norma, si valoró o no valoró, dejó de valorar o valoró indebidamente una prueba, etcétera. ¿Por qué lo hizo? ¿O qué no dijo? ¿Por qué lo hizo? Etcétera. Eso es lo que atacamos. En este caso, el argumento principal de la autoridad es este. El trabar formal embargo en el 30% del excedente del salario mínimo de la parte demandada lo fue para garantizar las prestaciones reclamadas en el presente juicio, no resultando violatorio en los elementos de validez de la diligencia combativa. Ah, caray. Y vamos, y en el único concepto de violación se planteó este argumento de invalidez, acorde al parámetro. Aquí usamos, a mí no me gusta el modelo de Toulmin, a mí en lo personal se me hace medio embarazoso, y yo uso mucho los principios básicos, de las reglas básicas de inferencia, ¿no? El modus ponens, modus tollens, el silogismo hipotético, el silogismo deductivo, el dilema constructivo, esos básicos que se encuentran en libros de lógica de Irving Coppich. Y aquí opté por un silogismo hipotético. Y lo que planteé es la estructura real, esta es la estructura real del argumento, es esta, ¿no? Eh, eh, Dice, si la juzgadora estimó que el salario de la suscrita es embargable, entonces se trata de una violación a un derecho humano al mínimo vital consagrado en el parámetro de regularidad constitucional derivado de este bloque de constitucionalidad. Punto. Luego, si se violenta el derecho humano al mínimo vital, se trata a la suscrita como un medio y no como un fin, atentando con ello contra mi dignidad. Punto. Por lo tanto, si la juzgadora estimó que el salario de la suscrita es embargable, entonces trata a la suscrita como un medio y no como un fin, atentando contra mi dignidad. Este es el argumento principal que combate el otro argumento principal. Visto desde nuestro marco conceptual de bloque de constitucionalidad, lo reconstruimos y las premisas quedan así. Si se embarga el excedente de salario, afectando un derecho humano al mínimo vital, entonces se vulnera un derecho humano, ¿no? Si se vulnera un derecho humano, entonces se contraviene el bloque de constitucionalidad que lo contiene. Si se contraviene el bloque de constitucionalidad que contiene ese derecho humano, entonces el embargo del excedente del salario es inválido, o sea, inconstitucional. ¿Se fijan cómo ya metimos esos conceptos de pertenencia, de invalidez, de acto de autoridad, de bloque de constitucionalidad, de parámetros de regularidad, en un argumento claro y conciso? Si vamos viendo lo sencillo que es esto y lo embarazoso que lo vuelven a veces nuestros colegas juristas con sus exposiciones. Perdón, es que tengo que decirlo, compañeros, sí. Pero la cosa es más simple de cómo nos la venden muchas veces, ¿sí? En ese sentido, la, la conclusión en su momento fue eh, 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 que se ordenaba eh, eh, emitir otro auto, se concedió el amparo y pues ya, ya les adelanté hace rato el resultado. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? Platicando sobre cómo argumentamos usando el bloque de constitucionalidad. Y miren que l- hay más, creo yo que en este bloque de constitucionalidad hay que explorarlo más porque no es unitario, no nos tutela un solo derecho humano, sino más. Vivienda, salud, educación, entre otras otros derechos que podemos potenciar, ¿sí? Podemos darle énfasis, pues, ¿sí? Y esto de alimentación, vivienda, salud, se citó o se entiende, se cita el artículo tercero, el cuarto, primero, segundo, etcétera, para ver de dónde salen estos puntos, ¿no? Alimentación, vivienda, salud, educación. ¿Me explico? O sea, el punto es, cada norma tiene que aportarle algo al derecho humano. Voy concluyendo. Bájele, por favor, colega.
Hagan de cuenta que vamos a jugar con Legos de construcción, así como están nuestros hijos a los 4 o 6 años que se agarran a hacer ahí Legos, ¿no? Se agarran y ensamblan uno con el otro. Eso es a lo que está llegando el constitucionalismo actual en México, ¿sí? Y a mí se me hace algo bien interesante, explorar, así como hay operaciones entre lenguajes jurídicos a través de la teoría de lenguajes formales, la teoría de sistemas nos permite hacer operaciones sistémicas, estructurales con bloques de constitucionalidad. Ahora, eso está bien interesante, ¿verdad? Pero nada más aquí los detectando. O a veces construirlos conceptualmente y proponérselos a la academia, a los abogados. Ahí te va. Algo así como le hacen los matemáticos, ¿no? Mira, encontré esta fórmula. Checa a ver para qué sirve. Encuentra la aplicación. Más o menos así nosotros con el bloque de constitucionalidad, haciendo esta un poquito burda analogía. Pero ahí está, y es un trabajo bien suave que no tenemos que desvalorar. Creo que es útil para no estar estancados como estamos, ni estar esperando que los españoles, alemanes o europeos hagan su trabajo para irse a copiar. Porque aquí en México con queso y también nuestros chicharrones truenan, compañero. Entonces es algo que los invito a llegar a ese punto, ¿verdad? Conclusión, eh, la que interesa es que la construcción del bloque es mediante la operación lógico-jurídica de unión. No ha sido un caso concreto, ¿ok? Antes del caso concreto podemos tener ya un bloque de constitucionalidad creado y nuestro caso lo va a detonar en su aplicación para llegar a ese juicio jurídico valorativo de validez del acto o norma jurídica, ¿va? Así que ustedes y yo como abogados tenemos dos objetivos: demostrar la pertinencia de cierto derecho humano a un bloque de constitucionalidad y demostrar la validez o invalidez del acto de autoridad o norma jurídica. Y para hacer esto ocupamos esa noción de parámetros de regularidad constitucional. Esta es mi exposición, colegas. Un poco extensa, espero que haya sido sustancial en los puntos clave. Eh, los escucho, ¿verdad? No sé si me di a entender, si fui claro en algunos puntos oscuro, atrevido. Échenle sus críticas. O no me escuché. No sé, ¿verdad? Ustedes digan. Una exposición bastante clara, maestro, y dejo abiertos el micrófono para quien quiera hacer uso de la voz o si gustan por medio del chat, también queda en apertura. Ánimo, colegas. Pregunten, participen. O si no estaban confundidos, si ya los confundí, pues también se vale, ¿verdad? Se vale Maestro, decir, perdón, ¿sí échale. me escucha, maestro? Bueno, Sí, ¿se me escucha, maestro? Soy sí. Daniel Ibarra. No prendo mi cámara porque voy manejando, pero sí lo vengo escuchando atentamente. Y me pareció muy interesante su clase, muy clara. Pero tengo una pregunta, es muy sencilla también. ¿Qué pasa si yo en un escrito, en una contestación de una demanda, pues ya sea de amparo, civil, mercantil o penal, alguna denuncia penal, yo no cito o omito citar los derechos fundamentales, los derechos humanos que están en los tratados eh, internacionales o en las jurisprudencias internacionales? ¿Qué sucede? ¿Está incompleta mi bloque o qué pasa ahí? Esa es mi duda. Es buena, es buena, es buena. Eh, no necesariamente va a estar incompleta, porque acuérdese que un criterio lógico jurídico, pues es el de la unión. Si usted detectó eh, que está en la Constitución o está en algún otro lado y toma la Constitución, no necesariamente va a estar incompleto. Podría, le digo,
como que estaba comentando, hacer más notorio, causar un poco más impacto en el juicio valorativo del juez acerca del acto de autoridad, citar a la mejor jurisprudencia orientadora de la Corte Interamericana, pero eso es ya con impacto dentro del parámetro de regularidad. Pero en el bloque podríamos decir que está bien construido, porque si precisa el derecho humano, ¿verdad? Así que busca que sea tutelado y lo explicita en su existencia constitucional, ¿verdad? Pues no tendría por qué haber inconveniente. Ya el juez, siguiendo una operación de adición, puede sumarle afirmaciones a su argumentación para fortalecerlo. Eso se le llama suplencia a la queja, ¿no? Y ya puede colocarle tratados internacionales, entre otras cosas. Y usted va a acabar el procedimiento o va a tener una resolución con un bloque de constitucionalidad, eh, por decirlo de una manera más metafórica, más fortalecido que el que propuso al inicio. Y va a poder usarlo en posteriores casos. Y va a poder seguirlo mejorando, trabajando, proponiendo. Pero de origen, pues bueno, no necesariamente va a estar mal construido, porque esto se puede dar desde uno o dos eh, fuentes, una constitucional y una de un tratado, y que hablen del mismo derecho humano. Así que pues no veo yo que esté mal, desde nuestros criterios lógico-jurídicos, ¿verdad? Por supuesto. Hay a lo mejor quien le diga que sí, pero que justifique su respuesta, que nos diga qué criterios está tomando, a ver si son válidos. Gracias, maestro. Muy amable, muy claro, muy preciso. Felicitaciones. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, colegas. ¿Tiene un comentario en el chat, maestro? A ver, dice, ah, creo que creo que el problema es que los operadores del derecho no lo ven desde ese punto de vista. Tan es así que la reforma afecta a los criterios anteriores. Se dice que todos los artículos de la Constitución tienen el mismo valor. No obstante, los jueces solo dicen que se someten al artículo 19 constitucional. A ver, déjenme ver si es que Bueno, es que si lo vemos desde el punto de vista positivista normativo, de enfocarnos en los artículos, que todos tienen el mismo valor, pues por estar en la Constitución, pues sí, sí, cierto, pero desde ese enfoque teórico. Si lo vemos desde derechos humanos, la cuestión cambia, ¿verdad? Y someterse al artículo 19, pues bueno, ya nos remonta a un campo muy específico del derecho. Y es como le comenté, es un problema abierto a discusión. No le tengo yo y no me voy a aventurar a dar una hipótesis de respuesta, porque todavía no la tengo bien construida. ¿Sí? De esa manera podría decirse nada más que el- los jueces actúan de esa manera. Ya a lo mejor voy a emitir un juicio de valor, ¿verdad? De la actuación de algunos jueces, suponiendo que exista alguno que cumpla con lo que digo. Es porque los propios abogados tampoco se les ponen al brinco con términos técnico-jurídicos constitucionales de rigor. Van, se sientan, hacen su chamba, y resuelva conforme a derecho. Al cabo usted debe. Viven en el campo deontológico y pierden de vista los hechos y las herramientas constitucionales que hay para irle cerrando el campo al juez a que use este tipo de criterios. Es que el 19 constitucional, a ver, como ya sé que me lo vas a dar como fundamento, pues déjate hago batallar, déjate pongo unas eh, a lo mejor poder decir una especie de ponderación, ¿verdad? Que es una especie de ponderación, a ver cómo entra aquí el principio pro persona, que bueno, este ya tiene que ver más con el campo de otros menesteres, pero ponerle esa serie de restricciones al juez, de darle en mi argumentación una especie de contraargumentación a lo que él va a pretender hacer, que es apegarse al 19. Y a veces no se hace,
Y por eso los jueces, y ya hasta me traje abogados, hacen este tipo de, o caen en este tipo de situaciones. Peor, no nos vamos al amparo muchas veces. Y muchas veces es porque pues, no nos pagan, ¿verdad? Seamos honestos, ¿verdad? Es como que no me pagan, pues bueno, ni modo, lo siento por ti. Pero a veces si lo vemos por el lado ya ético de, pues lo voy a hacer. Acabo, en algún momento me has de pagar el favor, hasta por obligación ciudadana, bueno, la cuestión puede cambiar, ¿verdad? En todo caso, ese es el tema. Los abogados a veces también tenemos la culpa de que los jueces se porten así, compañero. Si es que existe algún juez, abogado con estas características que dije, ¿verdad? ¿Quién más quisiera un comentario? Perdóneme si soy muy crudo, soy muy directo, pero es que yo soy realista, ¿verdad? Soy realista y pues es algo que me empuja. El documento está enviado aquí al chat, para que lo descarguen, lo lean con calma. Esta clase va a quedar grabada para que si quieren le regresen y la vean. Algunos puntos, ¿sí? Por ahí, importantes. Gracias, María Guadalupe, por tu comentario, pero tenemos un problemón con ese artículo 19 constitucional. Sí, sí, estoy de acuerdo que tenemos un problemón que tenemos que resolver. Y varios nos estamos quebrando la cabeza a ver cómo le vamos a plantear, cómo lo vamos a problematizar, es la cuestión. A ver, alguien más, a ver, yo quiero que me digan, ya para podernos ir, qué parte les es más útil de este marco conceptual, de esta opinión, esta especie de opinión fundamentada que puse a su consideración. Y ustedes digan, esto me parece valioso, esto no tanto, para poder dormir a gusto en la noche. Porque a veces me quedo pensando si no me di a entender o otra cosa. Una persona que participe, o usted, Álvaro, pues aquí lo tengo en la cámara, pues no batallemos también. Sí, maestro, fíjese que yo me quedo con el tema de ser constructivos, ¿no? Y atrever el ejercicio de ir armando este rompecabezas, pero sin temor, sino con toda la seguridad que con las herramientas que usted nos está aportando el día de hoy, entender claramente el cómo es un bloque constitucional, o sea, cómo se armó, cómo fue construido. Eh, y no tambalear ya con entender todos estos razonamientos que a veces el juez nos da en las sentencias. Yo, verdaderamente, voy a repasar nuevamente esta clase, si lo voy a hacer, porque son varios temas que hasta ahora refuerzo y que ya los había olvidado desde la licenciatura, ¿no? Hay que ser sincero. Muchas gracias, maestro Sarellano. De verdad, aprecio mucho su aportación en la materia. Y pues si alguien más desea tomar el uso de la voz, pues adelante. No sé, el doctor Gabriel Luna, le echamos la papa caliente. Maestro, si me permite, Daniel Échele, Ibarra, si me Daniel. permite. Mire, maestro, la clase que usted vio, aparentemente a lo mejor, con debido respeto, muchos decimos, no, pues eso ya lo sé, o es muy fácil, ¿no? Pero a la hora de que se trata de construir un argumento lógico jurídico, fundarlo, motivarlo y agregarle, por así decir, el ingrediente de los derechos humanos, los derechos fundamentales que ahora están de moda, pero no por el hecho de que están de moda, por así decirlo, ahora son violentados, aún más que antes, ¿no? O quizás se haya más difusión, pero el problema que encontramos es que yo quiero construir una casa, un edificio, por ejemplo, pero debo de entender que un, debe de haber un constructo. Quiero llegar a algo, a un modelo, tengo que hacer un constructo. Entonces tengo que pensar en una infraestructura en tres niveles. Una infraestructura, una estructura y una superestructura. Considero que por ahí va el tema del bloque de constitucionalidad, ¿no? Que no sabemos qué piececita del megablock poner abajo, cuál es medio y cuál hasta arriba, ¿no? Creo que por ahí
muchos abogados patinamos en la construcción de los argumentos lógico-jurídicos y fundarlos, motivarlos, darles un sentido para que sean eficaces. Creo que muchos ahí patinamos, ¿no? No sabemos qué hacer y es cuando se nos presentan los paradigmas, pero yo me quedo con esto. La verdad me agradó su cátedra, muy clarita, muy sencilla, pero muy clarita. Y yo creo que eso es lo más vistoso en el campo del derecho. Hay muchos temas que son muy apasionantes como este, ¿no? Pero que no son fáciles de captar. Cuando alguien nos los explica así fácil, como usted lo hizo, pues es que yo no lo había pensado así, ¿no? Pero pues muchas gracias por su tiempo, sus conocimientos, la verdad se valoran mucho. Disculpe que no prenda mi cámara, pero yo los fines de semana tengo necesidad de viajar. Entonces, pero sí me conecto y con respeto, que se merece usted bastante, muy buena exposición. Felicitaciones. Gracias, Daniel. Sí, mira, eso que dices tú es bien importante. Hay herramientas que se pasan a veces por alto y por eso se recurre mucho a las citas de autores. Voy a ver qué dice Juan Pérez y voy a usar sus palabras, sus argumentos. Pero en realidad yo no estoy pensando en eso. Estoy haciendo que otro piense por mí, pero yo quiero expresar lo mío. Pues hay herramientas, ¿va? Para hacerlo. Y una es pues, la lógica, otra es estos dos términos que les di, estos predicados. Por eso les digo que cuando hablen de bloque de constitucionalidad, piensen solo en pertenencia. Pertenencia de un derecho humano al bloque y el de validez. El acto de autoridad es válido con base en el bloque de constitucionalidad. Y ahí entra el parámetro. O sea, todo va, como dicen coloquialmente, junto con pegado. Y me llamó la atención de lo que dices tú de la estructura y superestructura. Esto podremos verlo eh, como un sistema, ¿verdad? Pero como en cierto modo, una superestructura. Porque es, teóricamente, la unión es un conjunto, es un nuevo conjunto que sale de dos conjuntos más, ¿sí? Y eso es interesante. Así que todo esto relacionado, cuando hagan sus conceptos de violación, sus argumentos, pónganle ahí. El derecho humano pertenece a este bloque de constitucionalidad. Y lo citan. Y el acto de autoridad es inválido. Y así, afirmaciones tajantes. Y ya luego dice por qué, ¿verdad? Ya se justifican. A menos que quieran suplencia a la queja, pues bueno, ya es otra cuestión según el contexto. Pero agradezco tu comentario y hacer afirmaciones sin miedo es importante. Y sí es importante, como dice María Guadalupe, aplicado a cada caso. No sé si ahora para ir concluyendo, no sé si el doctor Gabriel Luna ande por ahí, quiere hacer algún comentario, porque tengo entendido que a él le gustan también estos temas. Perdón, me moví un poco, pero Sí, aquí está, eh, maestro. no vi la pregunta, estimado maestro. No, pues sí que si quería usted hacer algún comentario, una opinión crítica, eh, algo relacionado a este tema. No, lo que creo es que es un excelente trabajo, de que de repente todos los abogados, como todo mexicano, tú lo dijiste al presentarte, estimado maestro, como buen mexicano dejamos al último y tienes razón. Yo lo que le digo al equipo es que siempre tenemos que tener a la mano ya un estudio previo. Yo creo que esto que nos mandaste pues es muy importante al momento de alegar el bloque de constitucionalidad, o yo creo que sí es muy importante. Gracias. Sí, pues lo es, fíjense. Si nosotros cambiamos el enfoque, y ya con esto cierro, en vez de, hay dos, yo veo mi trabajo así como, bueno, defendemos a las personas de los hechos o defendemos a la persona de la norma. O litigamos contra los hechos o litigamos contra la ley. Si en los hechos ya me estoy viendo yo que voy perdiendo, que va a estar bien jodida la cosa, pues volteo a ver la ley, porque puede ser que por ahí eh, tenga yo más oportunidad de ganar el caso. ¿Cuántos casos de esos que les gusta llamarle a muchos de alto impacto no se resuelven por inconstitucionalidades? Por ejemplo, en materia fiscal, ¿cuántas inconstitucionalidades no se han visto?
que han hecho que salgan personas que dejen de pagar impuestos o algunas otras circunstancias derivadas de conflictos con la ley, aunque los hechos a lo mejor se dan. Así que para este otro punto esto apunta más a pelearse con la ley, pues está el bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Eh, Así que para construirlo, pues les dejo esa opinión, úsenla, destrócenla, critíquenla, mejórenla. Por ejemplo, puede mejorarse eh, s- alguien que domine o le guste o tenga estudiada la teoría de la ponderación de Robert Alexi, puede agregársela, ¿verdad? Para cuando se tope algún conflicto de derechos humanos. Y ya tenemos entre los dos un aporte interesante y luego viene otro y le agrega otra cosita. Y así desde eso se trata, ¿no? Como hacer una especie de bola de nieve. Entonces hagan su trabajo como jurídicos académicos y espero sus opiniones o respuestas o críticas ahí, ando hasta en los grupos, ya saben. Fue un gustazo estar con ustedes, muy agradecido eh, y pues, espero seguir en algún otro momento dando alguna otra clasecita por aquí. A que usted te ordene, maestro. Nosotros encantados de seguir aprendiendo. Bonita noche a todos. Bonita noche, maestro. Maestro Gracias. Arellano, pues muchas gracias y queda el foro abierto para nuevamente el día que usted guste y se nos pongamos de acuerdo en la agenda, pues nos dé la oportunidad de seguir conociendo un poco más y aprender de usted. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Hasta luego.